Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos siguen por la plataforma de Facebook Live. Ya estamos compartiendo ya nuevamente un día domingo, agradeciendo al Señor por todo lo que nos da, agradeciendo a Dios, aún en tiempos complejos, poder disfrutar de lo que Él nos bendice y también pensando en poder compartir con nuestros hermanos que a lo mejor no lo estén pasando muy bien, pero por sobre todas las cosas, así como Dios también nos da, también muchas veces también nos quita un poquito, ¿ya? Y en esta tarde queremos comenzar para poder dejar todo en la mano de nuestro Dios. Un saludo a todas las personas que a lo mejor están conectadas de diferentes partes, aquellos que a lo mejor se van a conectar en los próximos minutos. Queremos enviarle un saludo cordial, enviarle nuestras bendiciones y sin duda que Dios también se va a mover en esta tarde para poder alabarle y glorificarle. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda dirigir esta reunión, que todo lo que hagamos sea para su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos primeramente, Señor, alabarte, glorificarte, darte las gracias y a la vez, Señor, pedirte perdón. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, en esta tarde para alabarte, Señor, para poder aprender de ti, Señor. Queremos que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra, poder cantar, Señor, himnos hacia ti, Señor, poder alabarte de alguna manera, Señor, para que tú te sientas plenos con nuestras vidas también, Señor. Así, Padre Celestial, dejamos todo en tus manos, confiando de que tú eres grande, eres soberano y que tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos comenzar alabando a nuestro Señor. Vamos a cantar un himno con nuestro hermano Gonzalo, el que está atento ahí esperando. Vamos a alabar al Señor por medio de un himno. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Vamos entonces a... ¿Se puede ver el himno ahí? Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Seguiré donde me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y eterno amor Cristo mostró, por su muerte
huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí. Si cansados andas, descanso allí. En su palabra es firme sin par. Cristo grande, voz y paz a ti quiere dar. Él me guíe, fiel le seguiré. Él me guíe, en sus huellas andaré. Amén. 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 En este momento, vamos a darle paso a nuestro pastor, Javier Gallegos, para que él pueda saludar a nuestros hermanos, presentarse para que pueda... adelante, pastor. Gracias, hermano Claudio. Saludo a todos los hermanos y amigos que de distintos lugares están conectados para seguir el culto de esta tarde. Sean bienvenidos, queremos gozarnos en la presencia del Señor. Ya hemos cantado, seguiremos cantando y también estaremos orando en un momento más por tantas necesidades, por lo cual como iglesia nos corresponde orar. Bienvenidos, hermanos, y gocémonos con libertad, honremos y exaltemos al nombre maravilloso de nuestro Dios. Gracias. Amén. Vamos a... bueno, nuestra iglesia y como hermanos, nosotros tenemos un boletín que se le llama un boletín que se entrega a los hermanos de la iglesia para poder que sepan lo que está pasando con nuestros hermanos, ¿ya? Es un boletín de gratitudes y también de algunas peticiones que va enfocada a poder responder y orar al Señor para que nuestros hermanos puedan salir adelante. Y quiero dar lectura de algunas cositas. Queremos dar gratitud, ¿ya? Dice por nuestra hermana Sara y Nori, porque pudieron estar con su familia y fueron bendecidas y protegidas por el Señor. Gracias por nuestra hermana Ingrid, ya que está pasando por una situación, pero que está bien, ¿ya? También gracias por nuestra hermana Walda Cid y nuestro hermano Víctor Manuel Gutiérrez, que ellos cumplen 49 años de matrimonio, de casados, ¿ah? Así que bastante tiempo juntitos. Bendiciones para ellos. También gracias por esta semana estuvo de cumpleaños nuestro hermano David de Lugrón, que esperamos que se encuentre bien de salud. Nuestra hermana Erika Espinosa también. Así que unos bendecidos cumpleaños para ellos, un año más, ¿ya? Y también queremos presentar algunas peticiones. Sin duda que no son tiempos de repente muy fáciles para algunos, pero sabemos que también Dios tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de la gente, y queremos presentar algunas peticiones. Por ejemplo, orar por nuestra hermana Sandra Carrasco, don Miguel Montoya, nuestra hermana Walda Cid también, por el abuelo de una amiga de Martina. Queremos también orar por paz y consuelo a la familia del sargento Benavides, ¿ya? También quiero sumar oración para la familia del fallecido también joven de la familia Burgos Riquelmes, que en paz descanse Patricio también, que sufrió un accidente hace un par de días en motocicleta. Queremos orar también por ello. Orar también por la recuperación de salud de nuestro hermano Raúl Esteban Muñoz, que fue operado esta semana para que él pueda salir adelante con sus dolores, ¿ya? También por la familia de la Casa Siniestrada esta semana, está en nuestra comuna, de la Vicente Huidobro, ¿ya? Para que ellos puedan salir adelante en estos momentos difíciles. Nuestra hermana Estela Hernández, que no haya complicaciones
posterior a su operación, nuestra hermana Anita Monteiro, ya esposa e hija de nuestro hermano Víctor Pino también. También tenemos esposas e hijas y nietos de nuestro hermano Magdiel Maldonado. Por la salud de la hija y yerno de nuestra hermana María Chávez, que se encuentra en España. Por la salud de la esposa de nuestro hermano Luis Morales. También por nuestra hermana Betty Jiménez. Paz y consuelo para nuestra hermana Rosa Palma por la partida de su hermano Juan Pablo. Ya, bendiciones también para ella y fuerzas le enviamos. Mantener siempre en oración también, sin duda, a nuestro pastor Javier Gallego, al pastor también Luis Iturra, al pastor Miguel Suazo, de nuestra hermana congregación también, a nuestra hermana Rodelyn Torres, que sabemos que el Señor ahí está, sigue tratando con ella de una manera muy especial. Nuestra hermana Magdalena María, nuestro hermano David Vilugrón, Israel Ávila, por el doctor Claudio Gómez, Mabel Jara, Jaime Mosilla, Victoria Díaz, Eliana Enríquez, Manuel Muñoz, Rodrigo Huentemán, nuestra hermana María Uribe, Ismael Campos, Claudia Vázquez y sus hijos Nicolás y Emilio, nuestra hermana Ernestina Cid también, Gloria y sus hijas también, ¿ya? Que están afectados por la pandemia hoy en día, ¿ya? Queremos seguir orando también para que Dios siga tratando con el milagro de Matías Iturra, Cristian Buendía, Alice Levío, Benjamín operado también de un tumor cerebral, por Tomás afectado por el síndrome inflamatorio multisistémico que le está afectando, así que sigamos orando. Orar también por nuestra misionera de nuestra comuna de Coyipulli y por muchas misioneras más de todas las congregaciones que tienen una labor muy especial, que Dios las ha llamado a un lugar específico para presentar la palabra de Dios, ¿ya? También tenemos que de alguna manera orar por las familias de aquellos que a lo mejor han partido por X motivo, ¿ya? Oremos por cada una de esas familias también que a lo mejor están pasándola no muy bien, para que Dios pueda dar consuelo y tranquilidad y paz, ¿ya? Sin duda que hay muchas peticiones. Si tuviéramos que preguntarle a cada uno de nuestros hermanos, podríamos tener muchas. El Señor las conoce desde ya y queremos pedirle, por ende, queremos pedir a nuestro hermano Antonio Salazar que Él pueda orar por todo lo que se ha presentado, que el Señor tenga cuidado de cada uno de todas las personas. Así que nuestro hermano Antonio, por favor, podría orar. Amén. Padre nuestro, en esta hora, Señor, estamos delante de su presencia. Sabemos, Padre, que a quien podemos recurrir es el único usted, Señor. Usted es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted es nuestra paz en la tormenta, Señor. Por eso en esta hora reciba nuestra gratitud por cada oración contestada, Señor, por la salud, por la vida, por nuestros hermanos, Padre Celestial, por cada familia que hay detrás de sus hijos, de sus hijas. Señor, oramos por todos los que a esta hora, Padre Celestial, están congregados en tu nombre a través de estos medios. Rogamos que tú les bendigas, Señor, donde quiera que se encuentren, que tu presencia, Señor, también pueda alcanzarle a ellos. En esta hora, Señor, presentamos estas necesidades. Usted las ha escuchado, Señor. Muchas, Padre amado, esperando una respuesta suya, esperando un milagro suyo también, Padre Celestial, en aquellas que se ven como muy lejanas, como muy difíciles, pero ahí está usted, Señor, escuchando y de alguna forma probando nuestra fe, Padre Celestial, para poder responder, Señor, oportunamente. Padre Santo, en esta hora oramos también por el consuelo a las familias que han sufrido, Señor, a las familias que han perdido un ser querido. Padre Santo, algo inesperado, pero así es su voluntad, así ha ocurrido. Te rogamos, Señor, que tú consueles esos hogares. También, Padre Celestial, por los misioneros, las misioneras que están llevando tu evangelio a aquellos lugares más difíciles, Señor, donde es prohibido, Padre Celestial, entregar tu palabra. Que tú les guardes, les fortalezcas y que tu iglesia, tu obra siga creciendo, Señor.
en medio de este mundo, Padre amado, que gira al revés, Señor, que no se quiere conectar contigo. Padre celestial, guarda a aquellos que son perseguidos en estos días, aquellos, Señor, a los cuales le han quemado sus iglesias. Señor, protege a aquellos que hoy día están detenidos por predicar tu palabra, Señor. Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú tomas en tus manos también nuestras vidas. Señor, oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas, Señor bendito, para que tú les guardes en estos tiempos, Padre celestial, en que ha aumentado la maldad en esta tierra, Señor, para que ellos puedan tomar buenas decisiones y nosotros como padres, Señor, sepamos escuchar y sepamos aconsejar a nuestros hijos, Padre celestial. Señor amado, en esta hora bendiga, Señor, a aquellos que quizás por primera vez o buscando algo se han encontrado con este servicio, Señor. Que la palabra, que las alabanzas toquen sus vidas, Señor. Si hay alguien en una desesperación, que tú puedas darle paz, Padre Santo. Nuevamente, Señor, te rogamos que en estos puentes de aquí de Coyipulli, Señor, que tú puedas poner a tus ángeles allí al resguardo para que, Señor, esos espíritus que provocan quitarse la vida, Señor, puedan retirarse, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control también de lo que está ocurriendo en nuestra zona, Señor. Confiamos en ti por sobre todas las cosas, Señor amado. Queremos en esta hora, Padre Celestial, también una vez más, orar por los enfermos que están en los hospitales, los que están en la UCI, Señor, los que están en riesgo vital, Padre Santo, que tú seas con ellos también en esta hora, con sus familias, que puedan mantener la esperanza, la convicción firme en usted y que usted siempre hará lo mejor para cada uno. Gracias le damos una vez más, Señor, por este servicio, por mi hermano Claudio que está dirigiendo, por su familia, también, Señor, mi hermano Gonzalo y su familia que está en la música, mi hermano pastor, Señor, también, por su esposa, sus hijos, Señor, que usted también les bendiga, y bendiga la palabra que irá a llegar también a través de él a cada uno de nosotros. Lo rogamos todos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, hermano Amén. Claudio, gracias. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Antonio por la oración. Sin duda hay que seguir orando, hay que seguir perseverando en la oración para que Dios pueda responder según sus designios. Queremos darle paso a nuestro hermano Gonzalo para que podamos tener un himno para poder cantar. Y posteriormente vamos a tener la lectura y la palabra de Dios. Así que, mi hermano Gonzalo, por favor, adelante. Vamos a alabar al Señor nuevamente y vamos a decirle, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, a los amigos que nos visitan, que están conectados por alguna u otra razón, como decía el hermano Antonio, estar por Cristo firme. La única forma de estar hoy en día en este mundo cambiante, en este mundo convulsionado, tener una roca firme donde poner los pies es en Jesucristo solamente. Y les invitamos, ¿no es cierto?, a escuchar esta hermosa alabanza, esta hermosa letra, que el Señor les bendiga también con ella en sus vidas. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con el por capitán. Por él serán
valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Están por Cristo firmes, las fuerzas quieren ver el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos la armadura de la oración, deberes y peligros demandan grandes son. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Gonzalo. Está, dice, por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. ¿Ya? Para aquel que no tenga fuerzas, el Señor nos las da cuando intentamos y luchamos para estar firmes en Él. Así que el Señor siga bendiciéndonos para estar cada día mejor. Queremos, les vamos a dar el paso ya a nuestro pastor, pero voy a dar lectura a la palabra, introduciéndolo. Y esta se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29, que es el mensaje a las 7 iglesias, ¿ya? Y voy a dar lectura para que puedan seguirme desde su hogar, ¿ya? El versículo 18 dice, ese es el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a darle paso a nuestro pastor Javier Gallegos para que pueda darle la palabra. Muchas gracias, hermano Claudio. Quisiera que tengamos un momento de oración primero para pedir que Dios use esta palabra para llegar a tantas personas que la necesitan. Padre, en el nombre y en los méritos de Jesucristo, vamos a ti. Tu palabra ya ha sido leída, y tu palabra leída es una bendición. Señor, oramos que esta palabra tú la tomes y la lleves a donde sea necesario.
Señor, es una palabra dirigida especialmente a la iglesia en este siglo XXI. Mi vida la pongo en tus manos para que me uses como una herramienta, como un instrumento para decir tu palabra en la autoridad tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando estos domingos que han pasado acerca de cada una de estas 7 iglesias. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso, una iglesia con características tremendas, pero que carecía de amor. Hablamos del mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia donde Dios no tenía quejas contra ella. Hablamos también del mensaje a la iglesia de Pérgamo el domingo pasado. Y hoy día nos corresponde hablar de esta iglesia de Tiatira. Estos 7 mensajes están en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Hay 4 mensajes en el capítulo 2 y hay 3 mensajes en el capítulo 3. Este es el último del capítulo 2. Es el más largo de los 7 en su contenido. Encontramos que de los 12 versos que contiene, 7 de los 12 versos tienen relación con un personaje femenino llamado Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era la esposa del rey Acab. Ellos fueron una pareja verdaderamente idólatra y pervertida. Este enemigo que está en la iglesia de Tiatira es visible. Posiblemente todos podemos ver el peligro, pero el problema es la actitud que tomamos ante este peligro. Una actitud indiferente que permite que eso que puede dañar a la iglesia pueda avanzar y causar mucho daño. Ese enemigo del que hablamos es la tolerancia al pecado. Por eso yo he llamado a este sermón mensaje a Tiatira, la iglesia impenitente y tolerante. Tenemos que comprender que no toda tolerancia es mala. Todo depende de las cosas que estamos tolerando. Definamos primeramente qué significa la palabra tolerancia. La palabra tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las mías o con las propias. Nosotros somos llamados a tolerar y respetar las opiniones de los demás, aunque quizás nosotros no estemos de acuerdo con esas opiniones o puntos de vista. Tenemos que tolerar los comentarios de las personas que no comprenden hoy día el estilo de vida cristiano y las debilidades de nuestro prójimo. Pero hay otro significado de tolerancia y este es el que yo quiero destacar. Es el nivel de admisión o aprobación frente a aquellas cosas que son contrarias a nuestra moral, a nuestra doctrina o a nuestra espiritualidad. Es aquí, querida iglesia, queridos hermanos, donde la tolerancia se vuelve un enemigo
para la iglesia y para nuestra propia vida. Pues significa aprobar o aceptar estilos de vida, doctrinas y enseñanza que van en contra de la palabra de Dios. ¿Sabe? Es como ver una serpiente venenosa en el jardín o en el patio donde juegan nuestros hijos o nietos y no hacen nada para quitarla de ahí. Es como darnos cuenta de que tenemos un cáncer en nuestro organismo y no comenzar un tratamiento para contrarrestarlo y luchar con fe para erradicarlo de nuestro cuerpo. El apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, recurre a este recurso para plantear el gran problema de la iglesia de Tiatira. Y el gran problema es que una mujer llamada Jezabel, con mucha influencia, se había introducido a la iglesia y la perjudicaba seriamente. Hermanos, a Cristo, que escribe esta carta, le preocupa seriamente este asunto. Para los judíos, el nombre de Jezabel les trae los más tristes recuerdos, porque fue una mujer que, casada, como ya dijimos, con el rey judío Acab, no solo introdujo el culto idolátrico de Baal en Israel, sino que persiguió y mató a los profetas de Israel. El profeta Elías padeció el poder demoníaco de esta mujer de tal forma que tuvo que huir de Israel y caminar 40 días hasta el Sinaí. Es un hecho, querida iglesia, que Jezabel no solo era una persona, sino una representante del mal, porque a toda costa trató de destruir el culto al Dios verdadero para instalar e instaurar en Israel la adoración a un Dios pagano, a un Dios pervertido, a un Dios inmoral que exigía de sus seguidores idolatría e inmoralidad sexual. La iglesia de Tiatira nos aproxima a esta perturbadora verdad. Una mujer extraviada de la función de la iglesia, contaminando a los hijos de Dios y llevándolos a la perdición sin que nadie, absolutamente nadie, ponga freno a sus desviaciones. Pero ¿cómo parte esta carta? Parte con la presentación de Cristo. Dice, Cristo se presenta a esta iglesia con el siguiente título: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Así se presenta Cristo. Número uno, el Hijo de Dios. Una iglesia que enfrentaba un embate como Tiatira necesitaba recordar que la divinidad de Cristo está fuera de toda duda o fuera de toda discusión. El título Hijo de Dios apunta a la deidad del Señor, y Hijo de Dios es la base y cimiento de la fe cristiana. ¿Cómo más se presenta el Señor? El que tiene ojos como llama de fuego. Apela aquí Jesús a su omnisciencia. Es decir, Él conoce todas las cosas. Nada de lo que sucede en la iglesia a Jesús le es oculto. Nada de lo que pensemos en nuestros corazones le es desconocido. Al contrario, todo lo sabe, todo lo conoce. Él tiene ojos como llama de fuego. Y en tercer lugar se presenta el que tiene pies semejantes
al bronce bruñido. Esta forma de presentarse de Cristo apunta a su autoridad para pisotear a todo aquel que trate de afrentar su santidad. Al final de cuentas, Cristo es el dueño de su iglesia y su autoridad, tarde o temprano, se impondrá sin importar absolutamente sobre quién tenga que pasar. Su fuerza y su vigor son irresistibles. Esta iglesia tenía cosas muy buenas. El verso siguiente menciona al menos 5 cosas buenas que Jesús reconoce de la iglesia de Tiatira. Y mire lo que le reconoce su amor, le reconoce su fe, le reconoce su servicio. En cuarto lugar, le reconoce su paciencia. Y en quinto lugar, que sus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que tenía 5 virtudes. Amor. Era una iglesia que practicaba el amor. El amor ágape, el amor voluntario, el que nace de una decisión, no de una emoción o de un sentimiento. El que hace compartir con los demás con alegría y no creyéndose superior a ellos. La congregación en Tiatira había aprendido a amar. En segundo lugar, fe. Era una congregación de fe. La fe confía plenamente en Cristo. Se podía encontrar allí porque habían aprendido a hacer a un lado los razonamientos y tener la seguridad y certeza de que Cristo estaba con ellos. Y Jesús destaca la fe de la iglesia. Tercero, servicio. Aquí se usa la palabra griega que es diaconía, que apela al servicio que realiza un criado, es decir, que no busca ninguna gratificación o reconocimiento porque se hace como si fuera un esclavo. Es la misma palabra que se utiliza para los 7 diáconos que sirvieron a las mesas en Jerusalén. Es un servicio voluntario con el único fin de ayudar a los demás. Qué tremendo reconocimiento del Señor. Era una iglesia que servía. En cuarto lugar, era una iglesia que tenía paciencia. Esta iglesia practicaba la paciencia. Y aquí la paciencia es traducida mejor como perseverancia. En una palabra que nos ayuda a comprender que la iglesia en Tiatira se mantenía fiel a sus objetivos de agradar a Dios. En quinto lugar, tus obras postreras son mayores que las primeras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Era una iglesia que iba de menos a más. Había comenzado con pequeñas obras y ahora hacía grandes acciones. Esta frase se puede resumir en una sola palabra: crecimiento. La iglesia de Tiatira era una iglesia en crecimiento. Es decir, hermano, en resumen, la iglesia de Tiatira era una iglesia que tenía amor, fe, servicio, paciencia y que había crecido espiritualmente. Pero eso no significaba que el Señor iba a tolerar en ella el pecado que se estaba dando. Pues una mujer, ya sabemos el nombre, Jezabel, la cual se llamaba a sí mismo profetisa, estaba incitando a los hermanos de la iglesia a fornicar y a comer cosas sagradas a los ídolos. Seguramente, hermano, alguna vez hemos escuchado la frase litúrgica: no mires nuestros pecados,
sino la fe de tu iglesia. Pero nos damos cuenta de que, aunque nuestro Señor Jesucristo efectivamente mira nuestra fe, nuestro amor, servicio, como lo ve en la iglesia de Tiatira, también Él mira nuestros pecados. Y Él espera que nosotros no seamos tolerantes con el pecado en nuestra vida y tampoco en la iglesia. Tal como lo vemos en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira, no podemos confiarnos en todo lo bueno que hacemos y por el crecimiento espiritual que a lo mejor podamos tener, y que por ese motivo el Señor no le dará la importancia a las cosas malas de nuestra vida. Nos equivocamos. Después que el Señor le reconoce estas 5 cosas a la iglesia de Tiatira, viene el reproche del Señor. El reproche es el mensaje a esta iglesia y es el que más volumen ocupa. ¿Y cómo parte este reproche? Toleras a esa mujer Jezabel. El problema de la iglesia de Tiatira es que toleraba a Jezabel, que se autoproclamaba profetisa sin serlo. Hoy, un mal muy común en la iglesia. Personas que se autoproclaman con dones y ministerios sin tenerlos. El primer problema es que no ponía un alto o un freno a esta persona que asumía una condición o función que no tenía. Ella se hacía llamar profeta sin serlo. Es un asunto delicado, porque desde que una persona, escúcheme bien, hermano, desde que una persona asume un título sin ser ratificado por la iglesia, comienzan los grandes problemas. La iglesia tenía que haber puesto en su lugar a esta mujer. Tenía que haberla llamado a terreno, pero la dejaron ser y hacer. Y comenzaron los grandes problemas. Porque esta persona comenzó a enseñar y a seducir a los siervos para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es una clara referencia a desviaciones espirituales. Seguramente en la mayoría de las iglesias hoy día podemos encontrar personas que tienen hoy día las características de esta mujer Jezabel de la iglesia de Tiatira. Pero el problema en sí no es la persona, sino que el problema radica en tolerar que ese tipo de personas sigan enseñando a la iglesia con sus falsas profecías, diciendo que hablan en nombre de Dios cuando Dios nunca les ha hablado. Lamentablemente, hermanos y hermanas, hoy en día muchos cristianos menosprecian la palabra profética más segura, la Biblia, y reciben la palabra de esas personas que dicen, comillas, Dios me dijo, Dios me habló, o tuve un sueño de parte de Dios, cuando en realidad no les ha hablado ni Dios les ha revelado nada. Ese es el problema. Tolerar a Jezabel. Ya es tiempo que la iglesia de Cristo deje de ser tolerante con esas personas que son como Jezabel de la iglesia de Tiatira. Como cristianos tenemos la sabiduría del Espíritu Santo para discernir los espíritus y no dejarnos engañar por los falsos profetas. Jezabel es un símbolo de fornicar, de comer cosas sacrificadas
a los ídolos. Jezabel, como representante del mal, constituye las desviaciones más graves que la iglesia puede sufrir y dar paso a doctrinas y prácticas completamente alejadas de la verdad. Querida iglesia, hoy día el espíritu de Jezabel igual quiere adentrarse a nuestras iglesias. La fornicación espiritual es la manera en que los profetas del Antiguo Testamento llamaron a la deslealtad de los judíos hacia su Dios y a las cosas sacrificadas a los ídolos. Representaron y representan aún hoy en día tomar práctica de los pueblos y naciones paganas y asumirlas como propias, aun cuando Dios las reprueba. Jezabel no quiere arrepentirse de su fornicación. Uno de los pecados que la iglesia de Tiatira y que esta iglesia estaba tolerando con esa mujer era que estaba incitando a los hermanos a la fornicación. En el griego, en la palabra porneu, que significa primeramente inmoralidad sexual. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto igualmente. Y el apóstol Pablo reprende a la iglesia por su tolerancia para con este pecado que estaba dentro de la iglesia. No debemos minimizar el pecado, ni en la iglesia, ni en nuestra propia vida. Queridos hermanos, no debemos llegar a pensar que todo lo bueno que hacemos para el Señor significa que tengamos licencia para pecar. Pues así como el Señor se agrada de lo bueno que hacemos, también se desagrada de lo malo que permitimos en nuestra vida. Dios le dio una oportunidad a esta mujer para dejar de lado todo aquello que ofendía a Dios y la convertía en una persona distanciada de Dios, pero ella no quería cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. El hecho de darle una oportunidad a esta persona para dejar sus malos caminos implica que Dios tenía consideración con ella, porque en otras ocasiones Dios no ofrece ninguna posibilidad y entonces solo queda una horrenda expectación de lo que habrá de hacer Dios con esa persona. Dicen que arrojó a Jezabel en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. El mensaje de esta iglesia señala claramente el castigo que recibirán en caso de no arrepentirse, tanto Jezabel como sus seguidores. A la primera le espera postrarse en cama enferma y a los segundos sufrimiento. La enfermedad es una de las maneras en que Dios castiga la obstinación de las personas. En el caso de Jezabel, sería una penosa y lamentable situación la que viviría por haberse endurecido y confundido al pueblo de Dios con enseñanzas apartadas de la verdad y destinadas a dañar al cuerpo de Cristo. Es alarmante leer que a los hijos de ella pueden ser sus propios seguidores, serán heridos de muerte. Una traducción griega del texto dice que serán heridos con peste y morirán. Qué peligroso es seguir a líderes equivocados que nos desvían de la verdad del Evangelio. Aquí el texto repite con el comentario que comenzamos al principio. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios conoce todas las cosas, nada escapa de su conocimiento, y vengará las afrentas de sus enemigos.
Lo que sucedía en Tiatira era sumamente delicado. Los seguidores de Jezabel estaban profundamente equivocados, que sus enseñanzas se llegaron a llamar, de acuerdo a esta carta, las profundidades de Satanás. Es una clara expresión del grado de desviación que alcanzaron. La enseñanza de Jezabel era una enseñanza que salía desde la más densa oscuridad, terreno y territorio natural del enemigo de nuestras almas, lo que comprueba que fuera de la verdad de Cristo, los creyentes pueden caer en engaños sutiles que les llevarán a destruir la verdadera fe. A quienes no practican esta clase de enseñanza, Cristo les pide que retengan lo aprendido y no se dejen llevar por cualquier clase de doctrina que en lugar de llamar a la santidad nos conduzca a herejías. Queridos hermanos, el otro significado de la palabra habla de las obras de las tinieblas, tiene que ver directamente con los demonios. Encontramos que la iglesia de Tiatira practicaba la idolatría, tenía que ver directamente con demonios. El Señor nos manda en su palabra que no debemos tolerar ninguna de las obras de las tinieblas en nuestra vida, sino según Efesios 5, 8 al 11, tenemos que reprenderlas. No debemos de ser tolerantes con cualquiera de las obras de las tinieblas en nuestra vida. Algunos cristianos por ahí usan talismanes, amuletos, esoterismo, prácticas relacionadas principalmente con la astrología, otros con la brujería, conjunto de conocimientos y prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Espiritismo, conjunto de prácticas realizadas para comunicarse con los espíritus de los muertos a través de medium, ouija, etc. Queridos hermanos, el llamado hoy día en el siglo XXI es a no ser tolerantes con las tinieblas, no ser tolerantes con aquellos que dicen Dios me habló cuando en verdad Dios no le ha hablado. Dios me mostró cuando en verdad Dios no ha mostrado nada. Lo que Dios habla, lo que Dios muestra, está en su palabra. Termino con la promesa a la iglesia. A los que logren zafarse de estas desviaciones, Cristo les hace dos promesas. Número uno, autoridad sobre las naciones. Y número dos, darle la estrella de la mañana. Número uno, autoridad sobre las naciones. Los vencedores gobernarán y juzgarán al mundo. Someterse a la autoridad de Dios tiene como resultado recibir autoridad. Dios le promete a quienes se abstienen de una vida licenciosa como la que promueve Jezabel y se sujetan al Señor, tendrán parte con Él en su gobierno universal. Y la segunda promesa, les daré la estrella de la mañana. Promesa para participar del día en que Cristo regrese. La estrella de la mañana es un cuerpo celeste que anuncia el inicio de un nuevo día cada mañana. La iglesia de Tiatira tendría un nuevo día o participaría de un nuevo día que ofrece Cristo. Mis queridos hermanos, qué potente mensaje a la iglesia de Tiatira. Y este mensaje es para la iglesia de hoy. Querida iglesia, no seamos tolerantes
El Señor reconoce 5 cosas buenas en la iglesia de Tiatira. Pero eso no basta, porque el Señor le reprocha lo malo de esta iglesia. Y lo malo de la iglesia es que toleraban a esta mujer, a esta doctrina, para que crezca dentro de la iglesia. Y muchos se desviaron y se perdieron. Iglesia del siglo XXI, hoy día, somos llamados a no ser tolerantes con doctrinas de demonios, con doctrinas paganas, sino a ser solamente guiados por la bendita e inerrante palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Damos gracias a Dios primeramente por la palabra que nos ha entregado nuestro pastor. Una palabra que a lo mejor está acorde a nuestros tiempos, ya. Acorde porque muchas veces seguimos doctrinas que no corresponden, líderes que muchas veces se levantan con un fin netamente personal y que no nos llevan a buen camino. Por lo tanto, tenemos que perseverar en el Señor. Hay 2 cosas que finalmente nos dice: que al que venciere y guardara mi obra hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Así que así sea en el Señor. Y de la misma manera vamos a pedirle a nuestro hermano Gonzalo que podamos alabar al Señor, porque Él tiene la victoria y para ello tenemos que acercarnos a Él y ir en el camino y en la senda de nuestro Señor. Adelante, nuestro hermano. Amén. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos escuchen, ¿no es cierto?, a invitar a caminar en un camino donde Jesucristo está allá esperando en la meta, como nos hablaba la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay muchas doctrinas de engaño, de error, que hoy en día se hablan, ¿no es cierto?, en todo el mundo, en todas partes, pero hay una sola verdad que ha dejado Dios en su palabra escrita a través de Jesucristo. Y allí está, y los vamos a invitar a través de esta canción, y le vamos a decir también que queremos estar en ese camino, que queremos caminar ese camino, y que Él es la única razón para vivir. Enfermedades, no hay tristeza, enfermedades.
verdades a donde yo voy. Está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, a donde yo voy. Está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, a donde yo voy. Ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. Ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Gonzalo. Ya que estamos en vivo, quiero darme el tiempo de, antes de concluir, de dar el paso a nuestro pastor para los avisos. Queremos dar lectura también a algunos saludos, algunos mensajes que están enviando nuestro hermano en la reunión en vivo. Por ejemplo, nuestra hermana Ana Saavedra, de la ciudad de Mulchen, que nos pone hola, bendiciones. Nuestra hermana pastora Mariela Insunza ahí que nos pone Dios les bendiga, ella está también ahí. También tenemos a nuestra hermana Rosa Palma, ya que nos envía bendiciones, a nuestra hermana también María Pablaza, que nos bendice, nuestra hermana Rosana Contreras, un saludo ahí, dice que todos, bendiciones para todos los que están mirando y escuchando este culto al Señor. A nuestra hermana también María Chávez, que nos pide que por favor podamos orar, dice, pido oración por mi hija que tiene examen el día de mañana. Ya vamos a orar por ella, por nuestra hermana. También tenemos nuestra hermana Priscila Burgos, también nuestro hermano Luis Morales, un saludo para él también, nuestra hermana Lucy,
Hermana Silvia Cárcamo, hermano, dice, le saludo desde Temuco, Dios les bendiga, saludo al pastor y su esposa, un saludo también para allá. Nuestra hermana María Saavedra, tremendo mensaje para nosotros, bendiciones pastor y hermanos. Nuestro hermano Madiel también, gracias pastor por la palabra predicada. Y nuestro hermano ahí, Gonzalo, amén por la palabra hermosa de Dios. Así que vamos a darle paso a nuestro pastor para que él pueda darnos los avisos, todo lo que tenemos durante la semana. Gracias, hermano Claudio. Los avisos son los mismos de toda la semana. El día martes, nuestro próximo culto por la aplicación Zoom a las 20 horas. Es un culto íntimo. Todos los que quieran ser parte, enviamos el enlace a los WhatsApp de Iglesia de Mulchen, Iglesia de Coyipulli y a los de la escuela EBIM. Y si alguien quisiera ser parte de este culto, pues bienvenido. Solamente tendría que por interno comunicarse con nosotros para darnos su WhatsApp y enviarle el enlace el día martes. El día miércoles es nuestra escuela bíblica Berea a las 20 horas. El día jueves es nuestro culto por Facebook y también por la aplicación Zoom. El día sábado, el día viernes no hay actividades, es un día más bien libre para la iglesia. El día sábado es un día que comienza la actividad muy temprano de oración, de retiro espiritual, de ayuno, orando por los niños de las 8 de la mañana hasta las 8:30. Luego, durante el día, tiempos de oración, orando por distintas necesidades, como las que hoy día recordamos en la oración. Y a las 13 horas nos unimos al distrito Araucanía hasta las 14 horas para estar como distrito orando en la presencia del Señor. Después de las 14 horas hay libertad para parar el ayuno y poder servirse algo. Y luego viene el culto de los jóvenes a las 6:30 de la tarde. Este culto es por la aplicación Zoom, también son todos invitados. Y el día domingo a las 11:30 de la mañana, el espacio de los niños, Mi Tiempo con Jesús, y a las 7 de la tarde, un culto similar a este. Esos son los avisos. En esta semana, de nuevo, comenzamos con todo lo que es las bolsas de misericordia. Queremos entregar 10 bolsas de misericordia. Agradecemos a todos los hermanos que ofrendan y que aportan para que estas bolsas de misericordia sean una realidad. Así que, hermano, hermana, usted ya está anotado con algo, pues ya puede pasar a dejarlo a la casa pastoral, y lo que falte, nuestro hermano Magdiel, en el transcurso de mañana, él estará publicando todo lo que esté faltando para estas 10 bolsas de misericordia. Y atentos los hermanos de Coyipulli y Mulchen, que ya está el plan de trabajo realizado y está en las diferentes bandejas de los WhatsApp. Así que, por favor, verlo y estar atento y prepararse con oración para servir al Señor. Esos son los avisos, hermano Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por los avisos de la semana. Queremos también saludar a Jorge Ibáñez, que nos dice hey, bendiciones, y nuestra hermana también Sara Ponce, que nos puso presente, bendiciones. Ya finalizando, queremos dar gracias a todas las personas que de alguna manera nos han acompañado durante esta tarde, cantando, orando, escuchando la palabra, y también recordar que esta reunión va a quedar en el Facebook de la iglesia, por lo tanto pueden volver a verlo, ¿ya? Así que vamos a concluir. Un saludo tremendo a cada uno de ustedes, mi hermano, a la distancia, un abrazo virtual por el momento. Así que voy a pedirle para finalizar a nuestro hermano Andrés Antonio Salazar que por favor nos pueda apoyar con la oración e ir finalizando. Por favor. Amén. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor, por este momento que nos has dado, Señor, de estar contigo. Te damos gracias por tu palabra. Como una vez más nos dices que no debemos tolerar el pecado. Danos la fuerza, Señor, para luchar
porque esto no es de hombres, sino es la obra tuya, Señor, frente al enemigo, Padre Celestial. Señor amado, en esta hora también queremos presentarte, Señor, nuevamente a la hija de nuestra hermana María Chávez de Muchén. Usted sabe, Señor, que ella se encuentra muy lejos, en otro continente. Nos rogamos que allá, Señor, donde ella se encuentra, sienta tu presencia, sienta las oraciones, Señor, la compañía tuya, Padre Celestial, en lo que ella pueda estar pasando, pueda estar viviendo. Bendígale a su familia también que está con ella, Padre Celestial. Señor amado, te damos gracias por cada hermano que estuvo en este momento siguiendo todo este programa, Padre Celestial. Gracias por la coordinación, gracias por la música, gracias por tu palabra, Señor. Queremos dejar todas esas actividades, Señor, que están planificadas en tus manos, para que tú hagas tu voluntad en todas ellas, Señor, que bendigas a cada uno de los que tendrá alguna responsabilidad durante el mes de junio. Y también, Señor, bendiga la congregación de Mulchen, Padre Celestial, a los hermanos de Miguel Serené también, Padre Celestial. Usted sea con ellos, Señor, así como también de la Iglesia Madre de acá de Coyipulli, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te has glorificado una vez más. Gracias, Señor, por las hermosas alabanzas que hemos podido cantar a tu nombre. Padre Celestial, Señor, una vez más queremos rogarte que nos ayudes, Señor, para tener la precaución en este tiempo de cuidarnos todo el tiempo, Señor, que tú esperas que tu iglesia se cuide, pero por sobre todas las cosas, que sigamos confiando en ti. Señor, dejamos todo en tus manos y queremos encontrarnos en un próximo servicio, según sea conforme a tu santa y divina voluntad, y bendiga a cada hermano, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.